al final del evento se nos invitó a reflexionar si nosotros habíamos llegado al Congreso como abejas o como moscas, ¿verdad? Es decir, que si nos atraía lo bello, las flores, como las abejas, o la basura, lo que apesta, o las moscas, ¿no? Y yo me quedé pensando, pues, que ese tipo de invitación a que uno diga si es mosca o si es abeja, pues nos divide. El Señor Jesús hacía otra comparación entre dos animales, ¿no? Y él decía que debiéramos ser eh, sencillos como palomas y prudentes o astutos como las serpientes. Y entonces no dice que debemos que escoger cuál de las dos nos gusta más. Entonces pareciera que está contradictorio, pero a mí me parece que más bien esto que dice Unamuno enriquece esa frase en el sentido de que tener la convicción de algo que no conoces o de algo que no ves solamente se puede alimentar a través de la duda. Es decir, en la medida en la que yo estoy cuestionando lo que creo y de pronto se me presentan cosas que tal vez no entiendo, pero que fortalecen mi fe, me empieza a dar más certeza. Bienvenidas y bienvenidos a Café y Fe, un espacio abierto para el diálogo y la reflexión sobre la vida y sus complejidades, abordados desde una fe sencilla y práctica, y acompañados por una taza de café. Café y Fe, comencemos. Muy buenos días, Joel. ¿Cómo estás? Hola, Benja. Bien, bien. Espero que estés bien también tú y toda la gente que nos escucha y nos mira. Es una buena y nueva oportunidad para conversar y charlar y reflexionar sobre la fe alrededor de una tacita de café, muy bonitas estas que la producción nos ha hecho, ¿verdad? Sí, quiero hacer una mención especial, porque mi esposa estuvo ahí como buscando la forma de regalarnos. Entonces, pues también es una manera en la que aquí se hace presente nuestra familia y pues también Sí, quiero muchas agradecerles gracias. por esto, por este regalito. Bueno, pues, ¿te parece si empezamos con el episodio de hoy? La vez pasada platicamos sobre la experiencia que tuviste en el evento de Lausana, un poco las impresiones que tienes acerca de la tecnología, de la forma en la que lograron, a pesar de que hubiera tanta gente, tener ese sentido de comunidad alrededor de grupos. De mesas. Hablamos muy claramente de estas experiencias que tuviste. También hablamos un poquito acerca de lo que sucedió previamente al evento de Lausana y en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Pero nos quedamos pendientes de un tema que puse al final sobre la mesa y que también está muy ligado a un comentario, a un artículo que tú pusiste en una revista que se llama Protestante Digital, Sí, en el que el título de este artículo se llama Las moscabejas de Lausana. sí. Decía yo también la vez pasada que eres biólogo, sí eres biólogo, pero Sí. no estás inventando Nueva especie. ninguna nueva especie. Pero me llamó mucho la atención la forma en la que hablas acerca de esta reflexión y esta conclusión del evento, tomando estos dos ejemplos de animales para llevarnos a reflexionar sobre un término también que Ujú. habíamos conversado al final, que es la alterultralidad. Pero Sí. si quieres, antes de empezar a hablar de a la alterultralidad, me gustaría que nos platicaras tus impresiones o continuáramos con las impresiones que tienes sobre el evento, Sí. un poco ligado a esta conclusión y también un poco sobre las cosas que tú viste que se pueden mejorar en un evento de esa envergadura. Sí. Bueno, la reunión, o sea, el congreso, el cuarto congreso del movimiento de Lausana, realizado en Incheon, en Seúl, Corea, eh, en septiembre de este año 2024, pues fue una convocatoria tremenda de más de 5,000 líderes de diferentes generaciones, hombres y mujeres, también no solamente gente de trabajo ministerial profesional,
sino de todos los ámbitos de la vida y de todos los países del mundo, prácticamente más de 200 países representados. Y, y entonces fue algo realmente hermoso, los encuentros, ¿no? Los encuentros que se daban en los pasillos, en la comida, en los transportes, en el autobús, en las mesas, alrededor de las mesas y también en los grupos de interés por las tardes. Yo creo que eso fue realmente lo más valioso, esta creación de contactos valiosos, de redes, de amistades en el ministerio y en la misión. Y eh, pues tal vez alguna área de oportunidad, algo que pudo haberse tal vez mejorado, es precisamente subir el volumen de lo humano, precisamente del encuentro, ¿no? Es decir, eh, hacerlo mm, tal vez menos como un espectáculo y más como un encuentro. En el sentido de hacerlo más participativo, más flexible, un poco más flexible. Yo sé que cuando manejas una cantidad tan grande de personas, el horario tiene que ir muy bien organizado. eh, y bueno, eh, mm, tratar de incluir precisamente a las expresiones cristianas de todas partes del mundo, ¿no? Eso es lo que yo a lo que yo hubiera querido ver un poquito más ahí en Seúl, ¿no? Más eh, que cantáramos, no sé, algo más africano, más latinoamericano, más propio de Asia, ¿no? Y sí, todo tal vez coordinado con el liderazgo y la coordinación de los productores del evento, eh, pero bueno, uno, uno como ser humano siempre está buscando, este, siempre estás buscando la paja en el ojo ajeno. Y el Señor dice, pues fíjate primero en la vida que tú traes en tu propio ojo, ¿no? Y bueno, eh, al final del evento se nos invitó a reflexionar si nosotros habíamos llegado al Congreso como abejas o como moscas, ¿verdad? Es decir, que si nos atraía lo bello, las flores, como las abejas, o la basura, lo que apesta, o las moscas, ¿no? Y yo me quedé pensando, pues, que ese tipo de invitación a que uno diga si es mosca o si es abeja, pues, nos divide, ¿no? No es muy afortunada la estrategia, porque entonces todos nos quedamos con la impresión de que, bueno, el vecino debe ser mosca, yo ojalá que yo sea abeja, pero en realidad no podemos evitar que pues apreciamos las cosas positivas y también las cosas que pues que no están tan bien, ¿no? Ujú. Y que tenemos un balance entre el aprecio afirmativo, pero también el aprecio pues constructivo, crítico de pues cosas que tal vez deberíamos haber cambiado. Y no solamente en un evento, sino realmente en toda la vida, ¿no? Hay que tener este equilibrio entre la mosca y la abeja, que sí reconoce lo bello, reconoce lo bueno, pero también señala lo que debe de cambiar, pues, y que no lo podemos evitar, que forma parte, siempre generamos basura. Estaba mencionando en la columna que esa última noche nos dejaron salir por la parte de atrás del gran centro de convenciones, y entonces salimos por otro lado, tomamos otra ruta para abordar los autobuses y nos dimos cuenta que había pues cientos de bolsas de basura que, normalmente todos los otros días del evento no habíamos percibido. Entonces, bueno, varios nos sorprendimos, decimos, wow, cuánta basura hemos generado, la verdad, ¿no? Y no necesitas ser mosca para ver eso, o sea, ahí está presente. Entonces hay cuestiones de nuestra vida, no solo, digo, como dije, no solo en los grandes eventos, sino simplemente en nuestra vida diaria, nuestra vida familiar, nuestros asuntos personales,
cómo vamos viviendo, que reconocemos que sí hay bellezas como las flores, y en ese sentido, pues las apreciamos como las abejas, pero también eh, hay basura ahí. Y por la gracia de Dios, el Señor pues nos ayuda pues para ir procesando esto que debemos de cambiar. Esto que nos platicas de la experiencia de la conclusión del evento y luego pasar a través de la basura, también es un recordatorio de quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Sí. O sea, y creo que vale mucho la pena comentar esto en base a la reflexión que haces. Por un lado, en un evento en el que están platicando, conversando y escuchando acerca de todo el movimiento evangélico, todo lo que ha estado pasando alrededor de los diferentes años y lo que se espera hacia el futuro. Están hablando de ideas, de sueños, de oración, de planes. Terminando el evento, se enfrentan a la basura y se dan cuenta que al final del día estamos en un mundo en el que lo que hacemos, bien o mal, tiene consecuencias para nosotros y para el resto, ¿no? Entonces, esa basura, pues al final del día también son desechos que ustedes mismos generaron y que también, pues son copartícipes o somos copartícipes, digo, no hablo del evento, pero todos, de lo que pasa en este mundo, ¿no? Entonces, pues por un lado, como dices, pensar en las cosas buenas, pensar en la misión que tenemos como evangelio, perdón, como cristianos, para compartir el evangelio, pues es algo que se nos pone como reto, pero también hay que poner la mira en las cosas del día a día, de las cosas difíciles del mundo, de la basura que hay en el mundo, y no solamente pensar en lo bueno y en las buenas nuevas, sin voltear a ver que hay una Una realidad, implicación en una nuestro realidad, mundo, ¿no? sí, sí. La injusticia, el sufrimiento, el dolor, la violencia, la pobreza, la marginación, la hipocresía. Exactamente, o sea, no podemos solamente vivir lo ideal, ¿no? Un mundo de fantasía. El Señor Jesús hacía otra comparación entre dos animales, ¿no? Y él decía que debiéramos ser eh, sencillos como palomas y prudentes o astutos como las serpientes. Y entonces no dice que debemos que escoger cuál de las dos nos gusta más o que seamos solamente inocentes y sencillos como las palomas o astutos o prudentes como las serpientes, no, sino que debemos integrar los dos, al mismo tiempo ser paloma y ser serpiente, o ser como la paloma y ser como la serpiente. Y eso, por eso creo que hay que integrar, ¿no? La abeja que aprecia la belleza, pero también la mosca que señala la basura, ¿no? Y él mismo también, o sea, Dios a lo largo de la Biblia también vemos que hace estas como demostraciones de no solamente ser de una forma, ¿no? Él habla de ser el cordero Ujú. y habla de ser el león, ¿no? O sea, lo vemos a través de la Biblia como el león de Judá, pero también lo vemos como el cordero inmolado. Sí. Y cada uno, si lo pensamos, tiene características diferentes y tiene propósitos diferentes, estas figuras a las que Ujú. se hace referencia en la Biblia acerca de Dios. Por lo tanto, creo que vale la pena, como dices, no encasillar y no pensar solamente en un polo, sino en las dos cosas, Sí. ¿no? Eh, Unamuno le da una definición a esta tensión entre dos diferentes posturas, ¿no? Sí, Miguel de Unamuno, filósofo español de hace 100 años, él hablaba, cuando le preguntaban sobre su postura política, pues él decía que era la alterutralidad. Mm. Él acuñó esta palabra eh, en relación con esto de que cuando hay dos posturas que parecen ser contrarias, pero en realidad hay puntos de contacto entre las dos y se puede reconocer que tanto una como la otra, pues están diciendo verdad, ¿no? No necesariamente
hay que apasionarse por uno de los dos extremos, sino tal vez de alguna forma incorporarlos los dos. En ese sentido, pues le da riqueza a todo el tema de la discusión entre dos puntos, dos posturas que no tienen que ser contradictorias, sino tal vez son contrastantes o son complementarias, ¿verdad? Y que las dos tienen algo de verdad. Ahí el Señor Jesús nos dice, sean sencillos como las palomas y prudentes o astutos como las serpientes. Pareciera que son contradictorias, pero nos dice el Señor Jesús, pues las dos, o sea, incorporen las dos. La sencillez con la sencillez de la paloma, pues afirmamos, pues que sí hay cosas buenas en el mundo, hay cosas buenas en el ser humano. Como paloma, pues nos sentimos que toda la gente es buena, ¿no? Confiamos en el prójimo y en la bondad humana. Como serpientes, sospechamos, ¿no? Sospechamos de las motivaciones propias y ajenas. Vemos que no todo es color de rosa, hay cosas que necesitan atenderse, señales de nuestro mundo caído, quebrantado y que necesita componerse. Y entonces la serpiente nos enseña a ser pues eh, más cautelosos en nuestros asuntos, eh, tener, como dije, un poquito, un cierto grado de sana sospecha, ¿verdad? Sobre las motivaciones de la naturaleza humana caída, ¿no? Que no son siempre buenas. Pero si solamente nos dejamos llevar, ya sea por la inocencia y la sencillez de la paloma o por la astucia de la serpiente, pues vamos a ser infelices. O sea, no está bien porque no vamos a tener realmente una visión objetiva de la realidad, ¿no? Es necesario integrar las dos. Y me hace pensar en que de pronto, pues también Dios nos ha blindado y nos ha dado la capacidad de razonar, de entender y de utilizar la inteligencia, por ejemplo, para ser estratégicos. O sea, estoy pensando en de qué manera este tema de los polos afecta nuestra vida y afecta nuestra comunidad de fe en la iglesia. Y de pronto, como tú dices, pensar en eso de ser bondadosos, de ser amables, de ser inocentes, no tiene ningún conflicto con el ser estratégicos, el ser visionarios, el planear, el tener una estructura, ¿no? O sea, hay que buscar cómo aprovechar estos dos polos que pueden estar en tensión y buscar el equilibrio. Porque también a lo largo de los años he escuchado a mucha gente en muchas iglesias que de pronto como que están peleados con el hecho de que la iglesia esté bien organizada, que esté bien diseñada, que tenga planes, que tenga visión. Entonces, eso es muy bueno, pero no hay que llevarlo también al otro extremo, ¿verdad? En el que ahora la iglesia es una estructura donde hay entidades de poder o donde hay ya ciertos procesos que tienen que hacerse sí o sí, porque si no, entonces no eres parte de esta comunidad. Entonces, el equilibrio entre estas dos tensiones, Sí, creo que es lo que podemos rescatar de este tema de la sí, alterultralidad. es cierto. Y entonces, digo, ya cerrando un poquito este tema de la usana y metiéndonos más en este tema de la alterultralidad, me hace pensar, y también leyendo un poco acerca de este tema, me hace pensar en otras tensiones que hay en nuestra vida. Por un lado, creo que también leyendo este tema de la alterultralidad, hablaba de que Unamuno veía este concepto desde el principio básico de la otreridad, hablaba de pensar en el otro, de no solamente pensar en el individuo, en el yo, sino pensar en que hay un entorno, ¿no? Entonces, y entonces lleva a la conclusión de esto que decías de cómo
a través de dos posturas diferentes, de dos polos, tenemos que buscar que esa tensión pueda estar equilibrada. Entonces, me hace pensar en otro tipo de tensiones que tenemos a lo largo de nuestra Sí, fe, él ¿no? hablaba de la fe Como es la fe contra la y razón. la razón. Entonces, justo este tema es el que me gustaría que platicáramos. Cómo él hablaba de que eh, la fe, más allá de la certeza, es el conflicto constante que tenemos contra la duda. Sí, O sea, y que la fe se enriquece a través de esta lucha contra la duda sí, que se ejerce a través de la razón. No sé si quisieras sí. agregar un Es poco un más sobre libro esto. más o menos para 1924, cuando él estaba exiliado en Francia, y lo publicó en París, primero en francés. El libro se llama La agonía del cristianismo y ya después se tradujo al castellano. Pero ahí lo que está diciendo con desarrolla el tema de la agonía como lucha contra la muerte. La agonía es la lucha contra la muerte. Y la idea básica es que cuando la fe no está en agonía, es porque ya se murió. Ujú. Pero que digamos que la forma viva de la fe es siempre en agonía, que la fe siempre está luchando contra la muerte. En ese sentido quiere decir que una fe verdadera siempre está eh, Cuestionamiento. sí, siempre está cuestionándose, siempre está en lucha, siempre, no está siempre en el terreno seguro digamos, de una certeza al 100%, sino que tiene siempre lugar para la duda, ¿no? Y que la duda forma parte, según Unamuno, forma parte de la fe, cuando está viva la fe. Si no existe esa duda, entonces esa fe posiblemente ya murió. Me hace pensar en lo que también leemos acerca de la fe, si no me recuerdo, en Hebreos, que dice, Mm, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces pareciera que está contradictorio, pero a mí me parece que más bien esto que dice Unamuno enriquece esa frase en el sentido de que tener la convicción de algo que no conoces o de algo que no ves solamente se puede alimentar a través de la duda. Es decir, en la medida en la que yo estoy cuestionando lo que creo y de pronto se me presentan cosas que tal vez no entiendo, pero que fortalecen mi fe, me empieza a dar más certeza. Pero si yo doy por sentado que lo que yo creo es verdad y que no tiene absoluto cuestionamiento y que está ahí por definición, mi fe no se enriquece. Al contrario, se empieza a morir porque yo ya lo doy por hecho, sí. ya no hago ese ejercicio de creer a pesar de. Mm, Entonces creo que está muy, me gusta mucho lo que dice Unamuno en ese sentido de que nuestra fe tiene que estar en agonía, porque entonces estamos en el ejercicio sí, a través de ese cuestionamiento y a través de la razón de alimentar las certezas que yo sí. voy teniendo de mi Él, fe. él hablaba de la fe en agonía para contrarrestar una actitud muy popular en su época en España y yo creo que también en América Latina, que él llamaba la fe del carbonero, que pues es a alguien que se le pregunta, bueno, ¿y tú qué crees? Pues yo creo lo que la iglesia cree. Mm. ¿Y qué cree la iglesia? Pues la iglesia cree lo que yo creo, pero no se cuestiona, no, no ponen, no ponen pues a pensar, no se pone a pensar para ver en qué consiste eso que está diciendo que cree, ¿no? Yo creo. Al mismo tiempo, Unamuno ponía en inquietud y en crisis al ateo que está tan seguro de su ateísmo, ¿verdad? Y decía, Merced, ¿por qué estás tan seguro de tu ateísmo, ¿no? No tienes ni siquiera un poquito de duda sobre lo que estás diciendo. Entonces, igual, o sea,
inquietaba ese pensador, Unamuno, inquietaba tanto al creyente, Más ferviente ferviente, apasionado, que no tiene nada de de dudas. dudas, y también inquietaba al ateo más convencido. O sea, él quería que uno y otro pues dieran espacio a la posibilidad de la postura contraria, que tal vez lo que está diciendo el otro tiene algo de verdad, ¿no? Y bueno, a fin de cuentas, eh, él mismo reconoció que es muy difícil la alterutralidad, tenerla en la práctica, en la vida. Pero bueno, como principio queda, creo que algo como una estrategia muy válida para no apasionarse, no polarizarse sobre ningún tema, sea religioso, político, de lo que sea, y escuchar al otro, ¿no? Escuchar al otro y aprender del otro. Pues en ese sentido, creo que es importante integrar la, la- la postura del otro, a ver qué es lo que me puede enseñar, cómo, por qué está diciendo lo que dice, cómo me enriquece lo que estoy escuchando del otro. Y no constituirnos como iglesias o como cristianos solo en como altavoces o micrófonos, no micrófonos, sino bocinas que están nada más diciendo la verdad, así desde arriba, sino escuchar, ¿no? Y dialogar. El Señor Jesús, cuando dice ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, que él estaba predicando el Evangelio en el templo y se compone casi todo el capítulo de diálogos que el Señor Jesús tuvo con los fariseos, con los saduceos, con los maestros de la ley. Y en estas controversias el Señor Jesús está predicando el Evangelio, pero no se trata de un discurso que Jesús dice y que todos lo tienen que escuchar en silencio, sino que son preguntas, son espacios para pensar, son controversias, son polémicas, ¿verdad? Que el Señor Jesús llevó a cabo ahí en ese capítulo y y que son la predicación del Evangelio, ¿verdad? Él estaba evangelizando de esa manera, escuchando al otro y participando en un diálogo, ¿verdad? El diálogo es diálogo, o sea, yo hablo y también el otro habla. Y, Entonces, pensando en este tema de la tensión entre dos puntos de vista, entre dos polos, hablamos ya de la fe y la razón, ¿no? Cómo estas pueden y deben convivir. Pero si también lo trasladamos en el mismo sentido de la fe, pero con las obras, podemos llevar a un término que también es muy discutido mm, en teología y en las iglesias, que es la justificación por la fe y la justificación por las el obras. papel de las obras. Entonces, creo que también, de cierta manera, lo hemos mencionado en este ejemplo de lo que te sucedió al final del evento, sobre cómo, por un lado, tenemos que pensar en que sí somos salvos por fe y que hemos sido transformados y estamos llamados a compartir el Evangelio con otros, pensando en este tema que transforma nuestro ser, pero que al final del día tiene que ir acompañado de acción, ¿no? También hablabas de que el lema del evento de Lausana iba un poquito en ese sentido. Entonces, no sé si quieres comentar un poco Sí, más de esto. sí, bueno, es que todo el movimiento de Lausana, desde que comenzó hace 50 años, con el primer congreso en Lausana, Suiza, en 1974, pues se ha distinguido por ser integrador de estos dos polos de la misión, que son la evangelización por un lado y la acción social por el otro. Y pues el verdadero, digamos, espíritu original de Lausana siempre ha tenido a estos dos, como las dos alas de un avión o como los dos rieles de un ferrocarril, que para que la misión pueda avanzar se necesitan los dos de manera equilibrada, ¿no? Y que los dos forman parte, tal vez intercambiable incluso, de una sola proclamación
que es la proclamación del reino de Dios, de que Cristo Jesús es Rey y que Dios ha redimido al mundo en Cristo Jesús, ¿no? Y lo está reconciliando al mundo en Cristo Jesús. Entonces, esta proclamación se da en estos dos ámbitos, la declaración y el despliego o exhibición. Y el lema del Congreso de Lausana 4 es que la Iglesia eh, declare y despliegue o exhiba a Cristo juntos. Entonces, que la Iglesia lo declare con palabras y que lo exhiba con sus obras, su manera de vivir, con sus acciones, con su involucramiento en la vida, digamos, práctica, la vida no solo en la iglesia, sino en el mundo, realmente en la esfera pública, en el ámbito de trabajo, en proyectos de misión integral, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, realmente esa es la misión integral, ¿no? La misión integral es la misión alterutral, que no solo proclama, digamos, declara con palabras, sino también exhibe con sus obras, con sus acciones, un solo mensaje, que es que Jesucristo es el Señor, ¿no? Que entonces eso también nos lleva a pensar que, por un lado, es importante que como cristianos sí busquemos este sentido de estar en comunidad, de buscar estar en una iglesia, pero no con la intención de encerrarnos y excluirnos del mundo, sino más bien de proclamar a través de nuestras actitudes diarias Sí, y de también tal vez ejercicios mucho más organizados, pero el evangelio de una forma integral, ¿no? O sea, sí. poniendo acción. Me acuerdo que en el libro que estamos leyendo de cartas de un diablo a su sobrino, Ujú. habla en una carta, ¿no? En la que, digo, para poner un poco de contexto, este libro escrito por C.S. Lewis habla de un diablo cómo está adiestrando a su sobrino para poder engañar a una persona recién convertida al cristianismo, ¿no? Y entonces le dice, déjalo que sus oraciones estén ahí superficiales, que sí siga orando por su mamá, en el concepto que él tiene de su mamá. Déjalo que haga oraciones muy largas y extensas y con llenas de tal vez de palabras muy buenas, pero ojo que no se ponga a atender a su mamá con el reumatismo que tiene, Sí, ni que ore por ello, que no ¿no? la visite. Entonces, es justo lo que nos pasa a veces a Ujú. nosotros, pensándolo ya en una forma práctica del día a día, Sí, sí, sí. que nos Sí, declaramos como sí, como cristianos. que el interés del diablo ahí es que no haya alterutalidad, que no haya integración, ¿no? Que nos quedemos nomás en uno de los polos, ¿no? Dice, sí, que siga orando por su madre, sí, que ore mucho por su madre, pero que no la visite, Que no la visite, ¿no? Que no atienda sus reumas, ¿no? que no, sí, que al reumatismo. Entonces, esa es, pues, que se quede nomás con un aspecto del interés, que es el aspecto espiritual, ¿ya? Pero ahí, al hacer eso, pues, eh, se traiciona, se hace la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es pues la integración de la fe con las obras, ¿verdad? Como decías hace ratito, y que no se malinterprete la justificación por la fe como un desprecio por las obras, porque eso no es justificación por la fe, ¿verdad? La verdadera fe, la fe viva, siempre está manifestada por medio de acciones, ¿no? Obras, prácticas. El amor se pone en práctica. Pues dice el Nuevo Testamento, no amen de palabra nada más, ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿no? Que nos pone un reto a todos, ¿verdad? O sea, es algo, un concepto que de pronto está ahí muy claro para explicar y nos genera como una invitación como iglesias, pero también como personas, a que yo en mi vida, en día a día, en mi trabajo, en casa, con mi esposa, con mis hijos, mientras voy manejando, piense que la forma en la que yo proclamo el Evangelio también está directamente proporcional a la forma en la que yo actúo Mm. con el resto del mundo.
y que nuestras actitudes o nuestras obras son una proclamación más Sí, de lo que yo tal vez estoy diciendo, sí, ¿no? Y que tiene mucho más resonancia que incluso lo que estoy diciendo. Mm. Entonces es un reto sí, súper importante y que nos deja una tarea para sí. todos, pendiente de realmente qué estoy haciendo como persona para que mi vida impacte la de quienes nos rodean, sea mi familia o no. También. Y eso me hace pensar también en otro de los artículos que acabas de publicar de Protestante Digital, donde dices que tenemos que crecer en todo en América Latina, Mm, de cómo hay países donde está creciendo mucho el evangelio, pero también está creciendo mucho el índice de criminalidad, ¿no? sí, Y entonces hacías la pregunta de, bueno, ¿cómo vincular esto? Digo, habría que entender sí, y irnos a la profundidad, pero si lo trasladamos a un ejemplo muy práctico, pues claro que si yo de pronto en mi vida no estoy demostrando que quiero cambiar o que estoy dispuesto a cambiar mm, y me esfuerzo por hacerlo, pues evidentemente la voz de Dios no se va a escuchar de la misma forma. Entonces, no sé si te parece que cerremos un poquito sí, esta plática con esta reflexión. sí. Sí, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ¿no? Ustedes recorren el cielo, tierra y mar para ser un prosélito, y una vez que lo hacen, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Entonces, como diciéndonos el Señor Jesús, tengan cuidado de no interpretar la misión cristiana solamente como el hacer prosélitos, el ganar adeptos y ya, sino que tiene que ver con la transformación de la vida, como resultado de darnos cuenta de la grandeza y de la santidad de Dios. Entonces, hay una transformación moral en el ser humano que se expresa en la manera de vivir, ¿no? Y esto después se traduce en un impulso incontenible de hablar de Cristo, de compartir la fe, ¿no? De no dejar de decir lo que Dios ha hecho por nosotros en todos los ámbitos de la vida. Entonces toda la vida se convierte en campo misionero, ¿verdad? Aunque estemos en la escuela o en el trabajo, o en las relaciones familiares o amistades, o en el gym o jugando algún deporte, damos testimonio. No se nos quita el nombre de Cristo de los labios, ¿no? Gracias, Señor. Y si nuestro amigo tiene a algún miembro de su familia enfermo o algo, le decimos, yo voy a orar por ti, yo voy a orar por tu mamá, güey. Vamos a confiar en Dios. Le compartimos un poquito de fe, ¿no? Que para eso estamos, ¿no? Para hacer esta luz, esta sal que le da sabor a la vida con muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pues creo que nos llevó esta conversación nos llevó a una muy bonita reflexión sobre nuestra fe. Este tema de la alta y neutralidad creo que también nos abre una conversación más amplia para ver otros temas que también generan tensión entre nuestra eh, vida cristiana. Probablemente en algún momento lo seguiremos compartiendo, pero Sí, pues te agradezco mucho por sí, este que haya tiempo. comentarios y que haya preguntas y todo, y vamos a seguir desarrollando estos temas tan interesantes. Sí, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por compartirnos tu experiencia en este viaje. Nos ha dado para platicar y además pensar en más temas y Ujú. estar motivados para seguir compartiendo muchas otras conversaciones. Así que pues escríbanos, compartan también sus ideas, los temas que tal vez vale la pena que conversemos, y con mucho gusto trataremos de compartir, de Muchas platicar gracias. acerca de eso. Gracias por su atención. Bueno, hasta la próxima.